Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la serie geométrica. Esta es fácilmente una de las series más importantes que pueden existir y que tienen más aplicaciones, por lo cual le vamos a dedicar un tiempo completo. Entonces, em, esta serie se ve de la siguiente forma. Em, Tenemos una constante a la cual le vamos a multiplicar otra constante. Entonces, mi primer constante es a. Y la segunda constante que le voy a multiplicar va a ir elevada a una potencia. Primero va a ir elevada a la 0. Después la vamos a tener elevada a la 1. Después la vamos a tener elevada a la 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a una potencia elevada a, perdón, una constante que multiplica otra constante y esa está elevada a la n-1. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Que aunque es ser el 1, pues arrancamos con 0 y por eso va a ser a la n-1. Y como es una serie infinita, entonces esto sigue sumando y lo podemos escribir de manera condensada como que esto es desde n igual a 1 hasta el infinito de a por r a la n-1. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y será que esa suma con alguna condición converge a algún valor? O sea, sumar infinitamente esos valores, ¿será que puede llegar a algún valor? Entonces, escribamos sumas parciales. Escribamos cuál sería la enésima suma parcial, o sea, los primeros n términos. Bueno, pues eso sería a más a por r más a por r al cuadrado hasta que llegamos eh, a por r a la n-1, ¿cierto? Esa sería mi enésima suma parcial. Ok, y entonces nosotros lo que sabemos es que hay una sucesión, que es la sucesión de sumas parciales, y que si esa sucesión cuando va al infinito converge a algún valor, entonces eso me da el valor al cual converge nuestra serie. Ok, y entonces ¿cómo podríamos saber ah, cómo evaluamos eso? Nosotros podríamos de entrada mirar, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de cuando n tiende al infinito de s sub n? Y entonces ahí tendríamos problemas porque pues nos saldrían todos estos valores y nos terminaría quedando este de por acá, ¿cierto? Entonces miremos a ver si podemos hacer algo diferente y tal vez más inteligente que eso. Entonces yo les propongo que multipliquemos r a ambos lados de la ecuación. Entonces me va a quedar aquí r veces la enésima suma parcial y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces pues si se dan cuenta va a ser igual a ¿dónde los ponemos? Aquí, ¿no? A por R, ¿cierto? Más A por R al cuadrado más A por R al cubo. Y vamos a ir sumando así sucesivamente hasta que vamos a llegar a precisamente, entonces aquí me va a quedar que cuando yo multiplique por R a este valor, me va a quedar A por R a la n, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿quién está antes de a por r a la n? Entonces, pues sí, antes de eso va a estar a por r a la n-1, ¿cierto? Entonces, más bien escribámoslo, solo que no lo quería hacer ahí de golpe porque si no pueden ustedes pensar que estoy sacando valores ahí de la nada, pero pues lo importante es que vamos a tener la misma cantidad de valores, ¿cierto? Entonces, eh, aunque son la misma cantidad de valores, abajo aparecen como si fueran 5 valores. Lo más justo es que yo escribiera aquí arriba cuál era el valor anterior. Si quieren puedo hacer eso, no pasa nada. Pensamos entonces aquí en borrar esto de acá. Y el anterior a n-1 es este, ¿cierto? Y aquí me va a quedar más a por r a la n-1. Ok, ahora sí se ve más justa la multiplicación de r que hicimos, ¿cierto? Ok, y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a efectuar la siguiente resta. Voy a decir r por Sn menos Sn. Ok, entonces este valor le voy a restar este valor. Se va a ir este con este, ¿cierto? Este con este. Este valor se va a ir con el que seguiría acá, ¿cierto? Porque aquí seguiría a por r a la 3. Sería con este valor. Y
¿Qué va a suceder, no? Pues este valor de acá se va a ir con el que iría acá, porque sería a por r a la n menos 2, ese se iría con y este se va con este, y nos quedó el último. Entonces, esto va a ser igual a por r a la n menos a. Esto es lo mismo que tener entonces esto, Sn, ¿cierto? Por r menos 1, factorizando acá, y factorizando al otro lado también me queda a por r a la n menos 1. Y lo más bonito de todo esto es que podemos entonces despejar para nuestra enésima suma parcial. Y esa va a ser precisamente a por r a la n menos 1 sobre r menos 1. ¿Listo? ¿Y esto es quién? Ah, esto es lo mismo que tener a más a la em, más a por r más a por r cuadrado y así sucesivamente hasta tener a por r a la n menos 1. Y tal vez evaluar el límite en esta expresión es más fácil que evaluar el límite en esta expresión, ¿cierto? Entonces ahora sí hagamos. ¿Quién sería el límite de cuando n tiende al infinito de esta expresión? Entonces voy a hacer un poquito de procesar esto matemáticamente. ¿Y esto qué sería? Pues sería a sobre r menos 1 que multiplica a r a la n menos a sobre r menos 1. Entonces lo que ven que hice acá es, bueno, esto multiplica el de arriba y me queda ya el mismo denominador, efectúo la resta y me queda a por r a la n menos a, que es lo mismo que a por r a la n menos 1. Ok, ¿por qué lo hice de esta manera? Porque cuando yo comience a mirar el límite, claro, yo lo tengo que mirar en todo esto, yo me doy cuenta de que, listo, primero separo el límite en una resta y este valor de acá es una constante. A sobre r menos 1 es una constante porque A y R son constantes, o sea, no depende de n. Es decir, que me queda A sobre r menos 1. em, Se bloqueó mi pantalla. Ya volvió. Esto va a ser precisamente entonces A sobre r menos 1. A sobre r menos 1. Que va a multiplicar todo al límite de cuando n tiende al infinito de r a la n. Y voy a tener menos el límite de cuando n tiende al infinito de esto. Pero esto también es una constante. Entonces me va a quedar aquí a sobre r menos 1. ¿Cierto? Eso es una constante. Ok. Y entonces, ¿a qué va a ser igual ese límite? Ah, bueno, pues si nos damos cuenta, nosotros le dedicamos en el video anterior un montón de tiempo a este límite y nosotros sabemos que si r se encuentra entre menos 1 y 1, que es lo mismo que si decimos que el valor absoluto de r es menor que 1, esto es lo mismo, ¿ok? Entonces sabemos que ese límite existe y de hecho ese límite vale 0. Entonces se nos termina yendo esto de acá, claro, asumiendo esto, y nos va a quedar que ese límite es igual a menos a sobre r menos 1. Eso es lo mismo que tener a sobre 1 menos r. Y este valor de acá es precisamente el valor al cual converge, o sea, el valor de nuestra suma infinita de a por r a la n menos 1. ¿Ok? Esa es la respuesta. Siempre y cuando r esté entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y desde luego, pues que a sea distinto de 0, ¿no? O si no, mi suma pues vale 0. Entonces miremos el siguiente ejemplo. La siguiente serie es igual, entonces tenemos una serie, o sea que la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de a sub n es precisamente 5 menos 10 tercios más 20 novenos menos 40 sobre 27. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para saber? Y bueno, y esto sigue hasta el infinito, ¿no? Pero se supone que con estos datos ya deberíamos tener suficiente para poder encontrar esa suma. Todavía no sabemos qué tipo de serie es esto, ni cómo la podemos sumar, pero entonces tratemos de encontrar una expresión general para la sub n, ¿cierto? Porque
Esto de aquí viene a ser el A sub 1, esto de acá viene a ser el A sub 2, esto de acá viene a ser el A sub 3, A sub 4 y nosotros seguiríamos sumando hasta que llegáramos a la sub n, ¿cierto? Y después de eso, pues seguimos. Ok, entonces, ¿qué nos damos cuenta? Los numeradores todos son múltiplos de 5, ¿cierto? De hecho, este de acá es 5 por 1, este de aquí es 5 por 2, este de aquí es 5 por 4 y este de aquí es 5 por 8, ¿cierto? Listo, bueno, interesante. Y abajo, ¿qué tenemos? Entonces, este de acá es 3 a la 1, este de acá es 3 a la 2 y este de acá es 3 a la 3. O sea, podríamos pensar que este señor de acá es 3 a la 0. Y lo otro que tenemos es que esto tiene signo positivo, ¿cierto? O sea que esto de aquí es multiplicado por 1, acá multiplicado por menos 1, acá multiplicado por 1 y aquí multiplicado por menos 1. Es decir, que los pares van por menos 1. Ok. Entonces, mm, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podríamos pensar que este señor de aquí que vale 1 es como 2 a la 0, ¿cierto? Porque este aquí es 2 a la 1, este aquí es 2 a la 2 y este aquí es 2 a la 3. Entonces tratemos de escribir una sub n. Encarguémonos primero del 1. Bueno, pues esto podríamos pensar lo que es 1 y necesitamos que alterne entre positivo y negativo. ¿Cómo hacemos? Ah, pues elevándolo a la n menos 1. ¿Por qué? Si n vale 1, esto me queda 1 a la 0, que es 1, bien. Y si n vale 1, esto es, perdón, y si n vale 2, esto es 2 menos 1, que es 1, y 1 a la 1, perdón, aquí tendríamos menos 1, ¿cierto? Para que nos diera. Ok, otra vez, miremos. Si es 0, me queda menos 1 a la 0, que es 1, bien. Si es 2 menos 1, que es 1, y menos 1 a la 1 es menos 1, bien. Y después, cuando tenemos el impar de nuevo, o sea, el valor de 3, 3 menos 1 es 2, y menos 1 a la 2 efectivamente es 1. Ok, esa parte ya quedó revisada, quedó bien. Y aquí tendríamos un valor constante de 5, ¿cierto? Porque siempre está, que va multiplicado por 2 y ese señor está elevado a la quién. Entonces, pues en el primero era 0, en el segundo era 1, en el tercero era 2 y en el cuarto era 3, pues a la n menos 1. Y 3 también está elevado al mismo exponente del 2, ¿cierto? Entonces es 3 a la n menos 1. Lo que queda ver es que esto es lo mismo que tener 5 que multiplica a menos 2 tercios y todo eso elevado a la n-1, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, como son el mismo exponente, yo lo puedo pensar como que esto era menos 1 por 2, todo esto elevado a la menos 1, a la n-1. Y claro, cuando uno separa esto, es que este queda elevado a esa potencia y este queda elevado a esa potencia. ¿Listo? Y como estos están a la misma, entonces los puedo poner en una fracción. Y eso era justo lo que queríamos, ¿cierto? Porque entonces lo que significa es que estamos encontrando las sumatorias de n igual a 1 hasta el infinito de 5 por menos 2 tercios elevados a la n-1. Y nosotros sabemos que podemos encontrar sumas infinitas, ¿cierto? Cuando tienen la forma a por r a la n-1. Y la condición es que r, ¿cierto? Debe estar entre menos 1 y 1. Si r es igual a menos 2 tercios, ¿cumple la condición? Sí, claro, menos 2 tercios está entre menos 1 y 1. Y entonces llamaríamos a A, que tiene el valor de 5, ¿cierto? Entonces ya lo que quedaría es efectuar el valor de la suma infinita. ¿Cuánto valdría esa suma? Esa suma viene a ser igual a A, ¿cierto? Sobre 1 menos R. O sea que esto es 5 sobre 1 menos 2 tercios, o sea, más 2 tercios. Esto es lo mismo que tener 5 sobre 3 tercios más 2 tercios, que es lo mismo que tener 5 sobre 5 tercios, y esto es lo mismo que tener 15 sobre 5, ¿cierto? Que es lo mismo que 3. Así que ese es el valor al cual converge nuestra serie. Y lo que nosotros podríamos ver en este caso es que si nosotros tenemos acá
n, ¿cierto? Entonces nosotros veíamos que nuestro primer valor era 5, ¿cierto? Entonces era un valor como por así decirlo acá, aquí esto vale 1. Después de tener 5 teníamos menos 10 tercios, o sea, un valor negativo que era menor que 5, o sea, algo como por ahí, como por acá, ¿cierto? Y después que teníamos 20 novenos, o sea, eso es casi que 2, o sea, algo por aquí, y el comportamiento que íbamos a ver era algo así. Esa en negro es nuestros a sub n's, ¿cierto? Esos son nuestros a sub n's. Y si yo quiero sumar esos a sub n's, entonces yo ¿qué tengo? ¿Cierto? Yo voy a tener primero este valor que va a coincidir. Y después de tener ese valor, entonces yo le tengo que sumar este valor, que es un número negativo, o sea que eso va a disminuir, pero después yo le sumo otro valor positivo y entonces aumenta y va a ser algo también similar, ¿cierto? Estas son nuestras S sub n, ¿sí? Aquí yo sumo el primero, los dos primeros, después los tres primeros y así sucesivamente. Y estamos viendo que esto está convergiendo a un valor de 3, ¿cierto? Ok, o sea que nuestro primer valor ahí está un poco movido, ¿cierto? Debería estar como por ahí acá. Ese sería nuestro primer valor, ¿ok? Em, y eso es lo que está sucediendo, esa es la suma que estamos encontrando. Y un hecho bastante interesante y de que vamos a comenzar a ver ahorita cuando veamos pruebas de convergencia, o sea, para saber cuándo converge y cuándo no, porque aquí está muy fácil haber encontrado una expresión para la suma enésima y entonces evaluar el límite, pero no siempre va a ser así. Entonces vamos a mirar que es necesario que esta sucesión, los de los a sub n's, es necesario que ellos vayan a cero para que mi serie pueda converger, ¿sí? Porque si no van a cero, entonces no puede suceder eso. Pero bueno, para eso le vamos a dedicar otro video, entonces espero que pues, la serie geométrica les haya quedado clara y les haya gustado el video. Suscríbanse y denle like.